Bien, hola, buenos días. 11 de la mañana con un minuto. Qué gusto saludarles, muchachos. De verdad, bienvenidos a nuestro último encuentro virtual donde estaremos pues en esta unidad curricular de desarrollo, planificación y desarrollo televisivo de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y estaré dando algunas pautas para ustedes para esta última sumativa. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes de inmediato para que podamos entrar ya de lleno en nuestra presentación del día de hoy. Ofrezco disculpas de antemano por el tema acá de la edición en cuanto a nuestra presentación, detalles técnicos que se me escaparon en este caso. Bueno, en la pantalla de la viabilidad, una guía metodológica para ese proyecto de factibilidad y el pitch que ustedes van a entregar en esta sumativa número 4. Bueno, sé perfectamente los, lo cansado que deben estar a estas alturas del trimestre, pero en los próximos minutos ustedes van a determinar la frontera entre un proyecto de televisión amateur y una verdadera propuesta de nivel profesional lista para competir en el mercado de la producción audiovisual. Hoy vamos a desglosar de forma quirúrgica, directa y con el máximo rigor académico esta actividad sumativa número 4, que es el proyecto de factibilidad y pitch de producción. Eh, Quiero felicitarlos, por cierto, por esas entregas maravillosas que hasta el momento han hecho tanto en la sumativa uno como en la sumativa número 2. Quiero extenderles mi más grata felicitación. Y bueno, aquellos quienes han recibido una retroalimentación detallada, bueno, todos han recibido una retroalimentación detallada, pero quienes tienen aspectos que mejorar, tómenlo precisamente como ese paso que nosotros vamos dando día a día. Ninguno de nosotros es perfecto. Ni siquiera yo, que puedo tener ya 30 años en esta industria, en lo que es la radio, la televisión. En la televisión tengo un poquito menos, en la televisión tengo casi 20 años, pero, y en el mundo de la radio sí, 33 años aproximadamente, pero ni siquiera nosotros que hemos tenido esa vasta experiencia, pues somos perfectos y no las sabemos todas más una. Y vamos aprendiendo día a día, y de ustedes he ido aprendiendo en estas entregas que me han dejado maravillada. Así que gracias. Nuevamente me presento, soy Agneliese Contreras. Hoy nos vamos a poner el traje de productores ejecutivos, así como lo oyen. Así que bueno, vayan buscando su agenda de anotaciones, abran los ojos, presten toda su atención. Hoy nos vamos a asegurar de que no cometan ningún error en este cierre de materia y estoy muy contenta, muy feliz por cada uno de sus productos. Así que vamos a comenzar de inmediato con nuestro paseo en el día de hoy. Vamos a pasar eh, esa página, nos vamos a enfrentar a una gran verdad en esta industria y es que el mundo de la televisión está lleno de grandes ideas románticas, artísticas, que probablemente algunas terminan metidas en la gaveta del olvido por una sola razón: la falta de visibilidad, ¿sí? Simple y sencillito como eso. Así que tener una buena idea no es suficiente. El verdadero mérito en esta sumativa final no es redactar una sinopsis bonita de una serie de ficción que a ustedes les gustaría ver. El reto es demostrarme con datos administrativos, técnicos, económicos, legales, por supuesto, que esta gran idea creativa que ustedes tienen de llevar a la pantalla de la televisión es absolutamente realizable, sustentable y sobre todo legalmente apta
para transmitirse en nuestro territorio nacional. Dejen a un lado ese romanticismo y empiecen a pensar como empresarios de la comunicación. Dense esa oportunidad de, como les dije ahorita, de colocarnos ese papel de gerentes, ese traje de gerentes, de productores. Y de inmediato nosotros vamos a analizar con pinza eh, cada uno de los detalles que tenemos que afinar. Esas disposiciones de forma para esta sumativa 4 no son sugerencias, sino que son parámetros obligatorios que voy a evaluar con rigurosidad, porque ya es aparte su última entrega y en cada una de las asignaciones ustedes han recibido una retroalimentación fundamental. Entonces, eh, esta entrega que ustedes deben hacer en formato PDF, muy en cuenta con eso, algunos de ustedes enviaron eh, en Word y cuando se abre el documento, eso puede hacer que su presentación no se vea bien. Entonces, aquí ustedes van a ser rigurosos. Es una eh, entrega formal que ustedes tienen que hacer. Se les ha pedido en formato PDF. Nada de Word o archivos compartidos sin permisos de acceso, por favor, no hagan eso. Voy a ser muy rigurosa porque es como que si yo voy a ser la persona que les va a comprar su programa. Y obviamente les di unas pautas en específico que quiero que me entreguen. Y yo al recibirlo, que voy a ser su compradora, si no las recibo como las he pedido, ya hay una falla por parte de ustedes en esa planificación. Entonces, si tú, como productor, en este caso, quien está planificando, quien me está desarrollando una idea, no cumple el parámetro que le estoy pidiendo, ya yo por allí, como compradora de ese proyecto, lo voy descartando. Entonces, tengan en cuenta, piensen como tiburones, ¿no? Como los Shark TV, como tiburones. Su proyecto es el mejor y lo van a vender con todas las de la ley. Lo segundo es esa extensión máxima permitida que va a ser de 12 páginas. Por favor, no quiero rellenos de internet, no quiero grama textual, si me entienden, ¿no? Cuando les digo grama textual. Eh, porque la televisión, y sé que algunos aquí trabajan en televisión o por lo menos han tenido el contacto con la televisión y seguramente van a coincidir conmigo. La televisión exige concisión y síntesis. Un informe de factibilidad de más de 12 páginas me va a demostrar que usted no sabe hacer un resumen de información técnica. Sencillito, se los digo así en dos platos, como se dice en criollo. Y lo tercero es que usted tiene un rol de estudiante y que debe respetar una estructura académica que se cumple en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esto incluye la portada, eh, la identificación completa con su nombre, apellido, su número de cédula, su introducción formal y todos los aspectos técnicos que se les ha solicitado para este proyecto. Sean muy rigurosos, muchachos, sean muy rigurosos, porque cuando nosotros de este lado como docentes les pedimos algo, no es por capricho, es porque en la vida real se presenta de esa manera. Y una presentación formal incluye que usted respete lo que le están solicitando. Esto no es una simple formalidad académica, esto es preparándolos a ustedes para esa vida real, para ese día a día, para lo que nos enfrentamos realmente cuando estamos, sobre todo en el mundo de la televisión, que muchos incluso la definen como plástica. Yo no la defino como plástica, yo la defino más bien como estética, esa belleza visual que va acorde con, con, con lo oral. Entonces, tengan mucho cuidado.
con esta entrega que es la sumativa número 4. Vamos con la identidad del formato. Vamos a esta primera fase del cuerpo de su proyecto, que es la conceptualización del programa. Lo primero que nosotros debemos definir es el ADN del programa. ¿Cuál es el ADN del programa? Usted que me está viendo ahorita, que está allí en vivo o que está en diferido. ¿Cuál es el ADN del programa? El nombre original, un nombre original que no debe existir previamente en el mercado y ya eso lo han venido ustedes trabajando en las sumativas anteriores. Entonces, el género televisivo exacto que usted está utilizando es informativo, es de opinión, es educativo, es cultural, es recreativo, es deportivo, aprovechando ahorita que estamos con esto de el fútbol, es un formato mixto. ¿Qué es realmente lo que usted va a hacer? ¿Cuál es ese formato televisivo exacto? ¿Cuál es esa identidad? ¿Y cuál es el público objetivo? ¿O cuál es mi target al que voy dirigido con mi programa? Aquí me voy a detener para ser un poquito, no estricta, muchachos, no estricta. En todo caso, exigente, sí, claro, porque es que quiero que ustedes se formen como profesionales maravillosos, exigentes y que respeten la mística de lo que es la televisión. No me vayan a decir, por favor, que pasó con la entrega y le hice la corrección a algunos, o en este caso la retroalimentación. No me vayan a decir que su programa es para público general. Por favor, no me hagan eso. O que el programa es para toda la familia. Por favor, no hagan eso. Porque ustedes deben segmentar con precisión, definir cuál es el género biológico al que va, cuál es el rango de edad específico al que va dirigido su programa. Por ejemplo, va a jóvenes entre 18 a 35 años, ¿sí? Puede ser. Creo que hay uno de los trabajos que me entregaron, de hecho, que especifica ese público como tal, de 18 a 35 años, que es el segmento joven. ¿Cuál es el nivel socioeconómico? ¿Cuál es el perfil psicográfico de ese público? ¿Cuáles son los hábitos de consumo de la audiencia que ustedes van a tener? Y eso va a ir de la mano con, con, con esto, con que me van a justificar cuál es el aporte social y el valor ético de su propuesta. Va de la mano con esto. Repito, ¿cuál es el valor eh, ético y cuál es el aporte social que me da la propuesta que usted me está presentando? Porque la televisión en nuestro país opera, y ya ustedes, si han estudiado las leyes, deben saber que opera bajo una concesión pública y por ende su programa debe responder a una demanda real de la sociedad y debe educar, debe formar, debe entretener sanamente. ¿Sí? Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Ahora bien, entramos ahora en lo que es las costuras del set. Vamos a hablar de esa factibilidad administrativa y tecnológica que debe tener su programa. Les voy a mostrar el personal mínimo o el personal indispensable que ustedes deben incluir, el equipamiento también que deben tener un equipamiento real, ¿no? En este caso, para poder demostrar que su producción es viable administrativamente. Deben tener eso ustedes en cuenta. Vamos a analizar detalladamente esta tabla.
Porque esto que tienen ustedes aquí, que se los he colocado, detalla o determina, en este caso, ¿no? Eh, la coherencia técnica de su factibilidad administrativa. Ustedes no pueden decirme que van a realizar un programa de entrevistas de alta gama en un set de estudio de televisión y entonces me van a colocar en el presupuesto que van a contratar solamente a un director y a un camarógrafo. Y de paso con una sola cámara. De paso. Eso es totalmente inconsistente y demuestra desconocimiento de la producción real. Su propuesta debe justificar al menos el personal mínimo indispensable según el área. En la dirección y producción, ustedes deben justificar roles como el productor ejecutivo, que al final viene siendo su gestor financiero. Así de simple y sencillo. El director de contenido y el asistente de dirección. Si nos vamos al área tecnológica, en este caso, la estructura, a la técnica, al área técnica de set, ustedes deben describir cuántos camarógrafos necesitan, quién es su director de fotografía para el esquema de iluminación, quién va a controlar la microfonía o el boom de sonido para la captura de un audio limpio. ¿Quién me va a hacer eso? Como les dije, me lo va a hacer solo el director, contrato un director y un camarógrafo. Ajá. Y todo lo demás, todo lo que implica el resto de esta producción, ¿dónde está? ¿O es que el director me va a hacer, bueno, el director me va a hacer al mismo tiempo cámara y me va a hacer VTR? Y por otro lado me va a hacer generador de caracteres. Eso demuestra una falta de respeto total, como les dije, y que además el desconocimiento de lo que es una producción real. Amén del bajo presupuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, en la parte de postproducción, en la fase de postproducción, ustedes deben justificar la contratación del editor de video y un diseñador de movimiento o motion designer. ¿Sí? ¿Para qué? Para la construcción de los empaques gráficos de su marca televisiva. ¿O es que ustedes lo van a construir allí con Canva o con CapCut? No, usted necesita pulcritud. Usted necesita un especialista para esto, porque cada rol debe coincidir exactamente con el listado de la tecnología que usted describe en su infraestructura técnica. Así que tengan mucho cuidado con esto. Estoy viendo la hora porque definitivamente pasa volando y se nos acaba casi que el tiempo. Ahora bien, miren muy bien esta pantalla, muchachos. ¿Qué les presento aquí? El cronograma de producción. Y en un ciclo, esto es un ciclo, es el ciclo de vida de cualquier obra audiovisual. Véanlo muy, pero muy bien. Aquí lo tienen detallado. Este ciclo de vida. Y se va a dividir, como ya lo hemos visto en clases anteriores, en fases de trabajo muy bien delineados y ustedes van a plasmar un cronograma resumido de su proyecto. Primero tenemos la preproducción. Aquí es donde se escribe la idea, se diseñan los guiones literarios, los guiones técnicos, mi parte definitiva de eso, ¿no? Los guiones. Se va a hacer el desglose de vestuario,
de utilería, se define el casting, se tramitan los permisos legales, los permisos de locación y se firman los contratos. Ustedes dicen los permisos legales, claro. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, grabar en la Plaza Bolívar de Maracay es porque a mí me provocó y me voy a la Plaza Bolívar y yo voy a grabar hoy aquí porque sí? No, allí hay una guardia patrimonial que lo va a abordar. Si usted no tiene el permiso correspondiente, usted no puede grabar en esos espacios. Incluso recuerden, hay una ley que me dice que yo no puedo grabar en un centro comercial, yo debo tener permiso para eso. Entonces, todo eso del tema de las leyes es fundamental que ustedes lo conozcan para que no lleguen como pajarito en grama al momento de hacer una producción. Debemos estar muy pendientes de esos detalles y dónde lo vamos a hacer aquí en la preproducción. Luego me voy a mi segunda fase, que es la producción. Aquí, en esta fase, es donde yo voy a hacer mi rodaje. Entonces, es el momento de la grabación de cada capítulo, de la puesta en escena, de capturar el audio en exteriores o en el set, dependiendo de lo que yo haya escogido, mi manejo de cámara, la iluminación, allí llego, ¿sí? Luego me voy a una fase que es primordial. Todas son primordiales y una va engranada con la otra, ¿sí? Vamos viendo, ¿no? Pero la postproducción, muchachos, es fundamental y es aquí donde es casi que importantísimo el tema de sus guiones literarios y técnicos. Aquí el editor va a tomar todo ese material en bruto que nosotros hemos grabado, en bruto, entiéndase bien, es decir, crudo, mi material crudo, para esa fase de offline y offline. Recuerden que ustedes tienen que manejar los términos offline y online. Que eh, que es donde se realiza esa corrección, ¿sí? De, de algún error cometido, que se equivocó de repente el talento. Esto cuando estamos grabando, porque en vivo no podemos hacer nada de eso. O corregir el color para poder emparejar esa estética visual de las cámaras. Aquí es donde el editor va a mezclar, a masterizar. A poner muy bien el sonido que se ha grabado y a insertar eh, los gráficos en pantalla. Que todo eso tiene que estar en su guión técnico. Recuerden eso, en su guión técnico y en su guión literario. Y por último, aquí, que es el control y máster, es decir, el control de máster y empaquetado final para esa entrega de su archivo listo para la emisión comercial. Cada una de estas etapas debe tener una duración estimada en semanas, bien especificada en su cronograma. Estén muy, pero muy atentos con esto. Ahora nos vamos con la viabilidad financiera. Nos vamos con esto. Mucha atención aquí, porque este es el filtro económico que todo inversor analiza primero. Yo soy la compradora del programa de ustedes, ¿sí? Yo soy quien les va a, a invertir, ¿sí? 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 ¿Sí me lo van captando? ¿Ok? Ahora bien, aquí, 100% autosustentable. Este número que ven aquí gigante, 100% autosustentable, eso no es un adorno.
es que su proyecto de factibilidad económica no puede ser una carta de deseos a Santa Claus, sino que aquí debe incluir un presupuesto estimado básico que sea realista, argumentado de esos gastos operativos del personal que ustedes describieron en esa fase administrativa y del alquiler o de la amortización, todo va a depender, ¿no? De esos equipos de rodaje. Entonces, lo más importante aquí que ustedes deben detallar es ese modelo de financiamiento. Es decir, ¿de dónde va a salir el dinero para yo pagar ese presupuesto? No me vayan a colocar que esperan, no sé, que la universidad lo financie, por ejemplo, o que el Estado les preste a ustedes el dinero. No, ustedes tienen que definir ese modelo de negocio real. ¿Qué van a hacer? Una preventa publicitaria a marcas comerciales de la entidad. Van a buscar un patrocinio exclusivo, van a buscar un sponsor principal para ese espacio o van a presentar una propuesta de coproducción de inversión privada. ¿Qué es lo que quieren hacer? O sea, un proyecto que no demuestre cómo va a recuperar la inversión es un proyecto inviable que se va a ir, que lo van a perder totalmente. Entonces, muy pendientes con esto. Tiene que ser 100% autosustentable. Allí se los coloco. Ahora bien, vamos con el marco legal y la calidad. Hablemos ahora de esto, de la ley, del control de calidad. Esto es obligatorio. Todo formato televisivo que pretende transmitirse a través de señal abierta en nuestro país está regulado de forma muy, pero muy estricta por la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Ya ustedes lo han presentado en entregas anteriores. Entonces ustedes, en el cuerpo de su propuesta, deben justificar bajo qué franja horaria de la ley se va a transmitir su programa. Algunos de ustedes recibieron retroalimentación con respecto a esto. En esta sumativa 2 que ustedes entregaron, justamente en ese criterio de evaluación fue donde la mayoría tuvo deficiencia. No deficiencia, sino que, bueno, la rúbrica también es un poquito rígida y hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, si su programa se va a transmitir a las 4 de la tarde, ¿usted en qué horario está ubicado de acuerdo a la ley resorte? En el horario todo usuario. Ese horario comprende de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, por ende, su contenido debe estar alineado obligatoriamente a los elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, para que pueda ser recibido por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión obligatoria de sus padres o representantes. Cuando ustedes escuchan en televisión abierta ese inicio, ¿creen que es porque les provocó a los dueños de medios colocar eso? El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser recibido por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Porque eso está en la ley. Eso lo exige la ley. Entonces, si su programa toca temas sensibles de opinión o de contenido recreativo fuerte, debe ser de noche. Entonces ustedes me deben explicar en su transmisión, en horario supervisado o en horario adulto, detallando siempre los mecanismos internos de control para garantizar el bienestar mental y ético de la audiencia. Y por supuesto para evitar sanciones regulatorias eh, para la televisora. Así que muy, pero muy pendientes ustedes con esto. Vamos con el arte del pitch.
Vamos a cerrar con esto, que es el alma de la venta que ustedes me van a hacer, el pitch de producción. El pitch de venta no es más que la herramienta eh, de comunicación y que es la estrategia del productor ejecutivo. Pendientes con eso. No consiste en aburrir a los directivos de la televisora leyéndoles un documento de 12 páginas. No. El pitch es el resumen de alto impacto de su factibilidad. Primero, ustedes tienen el logline, que deben ser ustedes capaces de definir el conflicto central, el valor diferenciador de su formato y atrapar a ese inversor en solo 15 segundos con una frase contundente. Luego tenemos la confianza y datos, es decir, no se limiten a hablar de lo hermosa y artística que es su historia. El inversor arriesga dinero, entonces sedúzcanlo demostrando que ustedes han realizado un estudio concienzudo de viabilidad económica y administrativa. Y tercero, tenemos el gancho. Ustedes tienen que cerrar allí demostrando por qué este formato de programa es un negocio rentable y necesario para refrescar la pantalla y la parrilla de programación comercial en este momento. El gancho. Entonces, estén muy, muy, muy pendientes, muy atentos con esto. Ya nos estamos acercando al final de nuestra clase del día de hoy vía Zoom, estimados muchachos. Y bueno, no quería terminar eh, esta última clase o no quería dar por terminada esta última clase de la unidad curricular Planificación y Desarrollo Televisivo sin dejarles esta reflexión de Phil Friendly. ¿Saben quién es él? El expresidente de CBS News. Se los voy a leer con calma. La televisión no es solo un medio para transmitir ideas. Es una industria donde el rigor técnico y la viabilidad económica son los cimientos sobre los que se construye el arte audiovisual. Esta es la gran lección de la materia, muchachos. Su, tel- su talento creativo se va a sostener solamente en pantalla si ustedes son capaces de dominar los procesos de planificación técnica y de factibilidad económica de su producción. Yo les deseo el mayor de los éxitos en este trimestre, en este cierre de trimestre, que todavía nos queda camino, pero aquí les explico esa última entrega que ustedes tienen que hacer y que nos va a dar a nosotros como docentes la satisfacción de tener a unos muchachos y muchachas bien formados para el futuro televisivo de nuestro país y fuera de él también. Gracias de verdad por acompañarme a quienes están allí conectados y a quienes lo están viendo en diferido. Soy Anneliese Contreras. Un inmenso abrazo para todos. Les deseo un feliz día y a ganarse ese financiamiento con excelencia y con ética. Recuerden, la televisión es maravillosa. Gracias a ustedes por estar allí, por ser parte de esa generación de comunicadores sociales que lo quiere hacer bien y que sé que lo van a hacer bien. Soy Anneliese Contreras.
un verdadero placer haberles acompañado. No olviden revisar constantemente el foro de anuncios de nuestra plataforma virtual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Un abrazo fuerte para todos. Chau, chau.